Bueno, buenas tardes. El tema que me tocó ahora es Cristología del Seguimiento. Yo soy María Eugenia Campillay. Em, Leonardo Boff, que es quien era un teólogo, ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño, elaboró una síntesis en esta perspectiva de Jesucristo como liberador. En el primado elemento hay 5. El antropológico sobre el eclesiástico, que es el hombre como centro de atención y quien es llamado a humanizar. El utópico sobre el fáctico, promesa de Cristo como cumplimiento de las realizaciones del hombre. El crítico sobre el dogmático es la necesidad de entender la liberación de Cristo en su mensaje. El social sobre lo personal es la acentuación de las dimensiones del mensaje de Cristo. Y la última, que es la ortopraxis sobre la ortodoxia, es el momento proxológico del mensaje divino. Podemos pasar a la otra diapositiva. Jesucristo vivió polarizado por la idea del reino de Dios, la cual expresa una situación histórica en la que la paternidad de Dios se va haciendo transparente en la liberación y la comunión humana. Toda la enseñanza, la praxis, la conciencia de misión y las opciones vitales de Jesús que solo pueden ser comprendidas desde el hilo conductor. Convertidos porque está cerca el reino. Ese es Marcos 1, versículo 15. Este, este teólogo, Leonardo Boff, lo llama Jesucristo liberador, o tal vez la palabra más adecuada para esto sería liberador de la conciencia oprimida por el pecado y por toda la clase de alineaciones. Liberador de la triste condición humana en sus relaciones para con el mundo, con el otro y con Dios. En su predicación, Jesús anuncia este reino de Dios como un nuevo orden de las cosas, como la revolución y la transfiguración total, global y estructural de esta realidad de nuestro mundo. Su praxis han de entenderse como una historización de lo que significa concretamente el reino de Dios, como la puesta en marcha de un proceso de liberación. La conversión a la que llama Jesús indica la exigencia de que la liberación de Dios adopte formas concretas. La forma en que Jesús murió, violenta y muy sufrida, debe explicarse como reacción a su acción liberadora. Y como el precio de la liberación de Dios en la realidad conflictiva de la historia, la resurrección de Jesús es la irrupción anticipada de la liberación definitiva. Y mediante ella, la utopía del reino se hace utopía en la historia. El seguimiento se convierte para los cristianos en la forma que actualiza y da concreción histórica a la liberación de Dios. Seguir a Jesús es proseguir su obra, perseguir su causa y conseguir su plenitud. Esta misma persona, Leonardo, dice que estando Jesús con nosotros, la liberación se manifiesta en procesos, la cual está articulada en estos 4 modelos de liberación total. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Ahí existe cuatro modelos. Está el modelo calcedoniense, el sacramental, el agápico y el antropológico. El calcedoniense es Cristo, divinidad y humanidad, que hace una dualidad sin división ni separación, pero también sin confusión, sin mutaciones de la una con la otra. El modelo sacramental es donde la gracia es mediada con el sacramento. El modelo agápico es donde se hace presente el concepto del amor cristiano, amor a Dios y amor al prójimo. El modelo antropológico es la unidad y la diferencia en cuerpo y alma. Cuando intentamos comprender nuestro ser, tropezamos con una realidad innegable, que somos un solo ser
pero poseemos dimensiones diferentes. El hombre es una unidad, es alguien que es uno consigo mismo, pero en esta unidad se contiene una dualidad, el alma y el cuerpo. Durante siglos se ha utilizado una terminología ya clásica, según la cual el hombre está compuesto de alma y cuerpo. Cuando la Iglesia habla de alma y cuerpo, se refiere a las dimensiones espirituales y materiales de la persona humana. Pero también subraya que el alma espiritual trasciende las dimensiones materiales y por tanto subsiste después de la muerte. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano, precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El próximo es el teólogo hispano salvadoreño, John Sobrino. Propone esta cristología desde América Latina como una cristología eclesial, histórica y trinitaria, como signo de Dios, sus hechos y misterio de la Trinidad. Como misterio de fe, el de la Iglesia se nos muestra como una realidad sobrenatural, históricamente conforme, con la estructura encarnatoria que rige la gratuita donación de Dios al hombre. Esta dicha estructura es sacramental, en cuanto que lo dado en la historia bajo condiciones creaturales, Dios mismo en su vida trinitaria, la participación en su comunión interpersonal. Es realmente algo histórico, pero no agota su realidad en serlo. Pues esto no solamente significa o representa lo que da, sino que es lo que da. Todo misterio revelado y dado es lo que significa en su dimensión histórica de don, y en consecuencia también significa lo que es, por más que en su condición de evento histórico y ante nuestra inteligencia no aparezca plenamente esa identidad. Ahora le dejo el tema a Cande. Gracias. Bueno, siguiendo un poco con el hilo de la cristología, si nos vamos a donde nos basamos, que es el libro que propuso el profe de Rosolino, nos habla de que con la declaración de la ONU en mayo de 1974, el concepto de liberación, además de en el ámbito de las ciencias sociales, también se puede ver su aparición en el campo pedagógico como en las obras de Paulo Freire, tanto como en la educación como práctica de libertad y la pedagogía de los oprimidos, en donde se propone las líneas metodológicas aceptadas por las prácticas en los movimientos culturales populares en una educación libertadora. El concepto de liberación conlleva un triple nivel: un sociológico, un antropológico y un teológico. Puede poner que sí. En el campo eclesiológico está teniendo lugar en América Latina una vasta reflexión que trata de interpretar las nuevas praxis pastorales de esa comunidad que se sitúa en la línea de la liberación. Todo esto en relación a los obispos americanos a partir del Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Según Pablo Richard, la Conferencia de Medellín representó una reinterpretación del Concilio Vaticano II, no una simple aparición del mismo. Medellín no aplicó el Concilio Vaticano II, sino que lo reinterpretó a la luz de la realidad latinoamericana. La Conferencia de Medellín y la teología de la liberación representan una recepción creativa del concilio por parte de la Iglesia latinoamericana. El Concilio Vaticano II puede ser visto como un punto de llegada de un largo proceso en la que la fe trataba de dar respuesta a los desafíos de la época moderna. La eclesiología en el momento de la teología de la liberación se sitúa en la línea de las eclesiologías post-vaticanas, que han realizado una especie de centramiento eclesiológico, por tanto que han
evidenciado que la Iglesia no existe una función en sí misma, sino en función del mundo al que le anuncia la salvación. Las eclesiologías post-vaticanas suelen plantear el problema de la necesidad de que en la Iglesia existe una sociedad secular que tiende a marginarla, y por tanto la eclesiología de la liberación, en cambio, plantea el problema de la misión y de las opciones de la Iglesia en un mundo marcado por la pobreza y la injusticia. De aquí van a brotar una serie de características peculiares. Cambia el término de la racionalidad de la Iglesia, que ya no es el mundo adulto de la secularidad ni el mundo irremediablemente abocado al progreso, sino el mundo de la pobreza y de la injusticia, lo cual conduce a dar concreción histórica a la salvación de la Iglesia como signo e instrumento. La eclesiología de la liberación comprende a la Iglesia como sacramento de la liberación integral, y con ello trata de superar tanto el reduccionismo sobrenatural, que reduce al mismo tiempo la salvación al ámbito sobrenatural. La eclesiología de la liberación redarguye de este modo la acusación del reduccionismo. Lo que la teología de la liberación afirma es que en la historia de la salvación no es lo que es, sino alcanza a la dimensión sociopolítica, que es parte esencial suya, aunque no es su totalidad. La Iglesia es el sacramento histórico de la salvación en el doble sentido en que, en su realidad de Iglesia, ese efecto de la salvación que se realiza en la historia y a la vez es su misión. Debe significar dinámicamente en la historia para el mundo de la injusticia y de la opresión. La novedad de la eclesiología de la liberación consiste en subrayar la historicidad de la sacramentalidad salvífica de la Iglesia y asumir en su situación definida por la dominación y la opresión, la liberación como una forma histórica de salvación. La que sigue. La eclesiología de la liberación además ha realizado como originalidad la recuperación de la categoría bíblica de el pueblo de Dios, que se ha verificado en el Concilio Vaticano II en las eclesiologías postconciliares. En la eclesiología de la liberación se ha sentido la necesidad con el fin de clarificar la misión libertadora de la Iglesia, de llenar la realidad sociológica, la noción de pueblo de Dios a luz de la pregunta ¿quién es el pueblo? Esta eclesiología ha elaborado la figura de la Iglesia de los pobres, y hay que entender propiamente el sentido que debe ser Iglesia pobre para realizar su misión, ni principalmente en el sentido de que la Iglesia debe preocuparse por los pobres y ser para los pobres, sino en el sentido que debe autocomprenderse y hacerse desde los pobres. Por esta razón decíamos que la Iglesia de los pobres no es solo para ellos, sino que debe hacerse a partir de ellos. Encontramos en ello su principio de estructuración, organización y misión. Esto significa que los pobres son el auténtico lugar teológico de la comprensión de la verdad y las praxis cristianas, y por tanto también de la constitución de la Iglesia. Los pobres, como ya dijimos, son el lugar teológico, no en el sentido clásico de fuente en la que haya que beber las verdades de la fe, sino en el sentido dinámico del lugar, que se manifiesta de un modo especial la presencia de Dios, de Jesucristo nuevo. Lugar donde se hace más urgente. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo 25. El seguimiento de Jesús, y donde, por tanto, se hace posible una reflexión de fe más profunda y una auténtica teología cristiana. La eclesiología de la liberación habla también de la Iglesia que nace del pueblo, pero con esta formulación no se pretende afirmar que el principio generador de la Iglesia sea el pueblo. La Iglesia nace desde el pueblo por el Espíritu, es decir, nace o renace o se renueva a partir del pueblo por la fuerza del Espíritu. Para finalizar mi parte, los hechos que están verificándose en la Iglesia latinoamericana, la participación en los creyentes de la lucha de la liberación, la opción preferencial por los pobres por parte de la Iglesia,
la renovación de las comunidades a partir de los pobres, tienen también consecuencias para la estructura ministerial de la Iglesia. La eclesiología de la liberación se presenta en síntesis como eclesiología crítica, que pone en cuestión sobre todo los condicionamientos económicos y socioculturales de la vida de la Iglesia, y como eclesiología militante, como reza el subtítulo del libro de Boff, en cuanto se configura como la teoría eclesiológica de prácticas de liberación del pueblo cristiano. Hola, buenas, voy a hablar yo sobre el debate de la teología de la liberación. Ahí puse los puntos principales, pero voy a tratar de desenglosarme un poquito más para entender el debate, ¿no? La Comisión Académica Internacional CTI en 1974 se había decidido estudiar el fenómeno. Recién en la sesión plenaria del 4 al 9 de octubre de 76 se presentaron cuatro amplias relaciones, en la cual la teología de la liberación era examinada desde el punto de vista metodológico y hermenéutico por Carl Lichtmann, bíblico Heinz Schürmann y eclesiológico Olegario González de Cardenal, y sistemático por Hans-Urs van Balthasar. De las cuatro relaciones de la subcomisión y de la discusión plenaria se obtuvo una declaración como conclusión, una especie de dossier teológico de la teología de la liberación en 1977. La declaración no se reduce a la temática de la teología de la liberación, sino trata en general la relación entre promoción humana y salvación cristiana que está en el centro de dicha teología. La declaración conclusiva centra su atención en el intento de precisar y desarrollar la debida relación que debe establecerse entre la salvación que viene de Dios y la promoción humana, que es obra de hombre. Esta se la reconoce como elemento constitutivo del anuncio cristiano, es parte integrante de él, pero no es esencial. La Comisión Teológica Internacional afirma que conviene subrayar, manteniendo la unidad de conexión, la diferencia entre salvación cristiana y promoción humana, reconociendo a la vez las dificultades de concretarse en el tema en los diversos contextos sociales. Esta unidad de conexión, así como la diferencia que señala la relación entre promoción humana y salvación cristiana, deberá en su forma concreta ser objeto de investigación y de nuevo análisis, sin lugar a duda, una de las tareas principales de la teología actual. La instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, Libertatis Nuntius, emanada por la Congregación de la Fe para la Doctrina de la Fe, 6 de agosto de 1983 y publicada el 3 de septiembre de 1984. La objeción central que está en la teología de la liberación asume críticamente el análisis marxista dentro del discurso teológico. Obliga a aceptar la ideología totalizante del marxismo como la consiguiente perversión de la fe cristiana. El núcleo marxista funge como a priori, como a principio hermenéutico determinante del discurso teológico. La politización radical de las afirmaciones de la fe y de los juicios teológicos ejemplifica la eclesiología y la cristología. Por eso la instrucción vaticana tiene buen cuidado en precisar una serie de puntos. Se conoce el carácter incompleto de su desarrollo, se propone retomar y completar todas las riquezas del aspecto doctrinal como práctico del tema libertad cristiana y de la liberación. El punto B reconoce la aspiración de los pueblos de la liberación, constituyendo uno de los principales signos de los tiempos, llamado a estructurar a la luz del Evangelio. Es consciente de la complejidad del fenómeno y es calificada como movimiento teológico y pastoral. Centra la atención crítica en las posturas ideológicas, prohíbe autorizadamente el uso ideológico de partes que contribuyen al mantenimiento de la miseria de los pueblos. Después la instrucción recoge y transmite la Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y del amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él. ¿Dónde se sitúa el problema? Primero, el de asumir el análisis marxista de la sociedad.
corriendo así el peligro de ideologizar la fe. Y segundo es la de favorecer la formación de una iglesia paralela, la iglesia popular, en oposición a la iglesia oficial representada por los obispos. Sobre el marxismo, Gutiérrez dijo, precisa, en el estudio de la realidad social se hace uso de las ciencias sociales, pero no de lo que se conoce como análisis marxista. Los hermanos Bosch se niegan a afirmar que Marx sea el padre o padrino de la teología liberal. O sea, el marxismo ha servido para aclarar y enriquecer algunos significativos nociones de la teología, pueblo, pobre, historia, incluso praxis y política. En sumo, de una operación Aufhebung, asunción y superación crítica. La instrucción entiende del marxismo como un rígido sistema doctrinal y político muy concreto. La teología de la liberación tiene una relación selectiva y diferenciada de la estructura de la explotación, asumen elementos del análisis marxista del modo más convincente. Como tal, asunción se produce críticamente y como los elementos asumidos son integrables en el hecho de la teología de la liberación. En relación con el marxismo está el de la violencia, basándose en la situación de América Latina. Primero, la violencia institucionalizada en las estructuras mismas del orden social dominante. Y segundo, la violencia represiva puesta al servicio de la primera. La tercera, la contraviolencia. La teología de la liberación no ha elaborado nunca una teología de la violencia. La reflexión teológica sobre la violencia, la contraviolencia, no ha conocido especiales progresos desde Tomás de Aquino. Se atienen a las indicaciones de Medellín que retoman en el Populorum Progressio. Como es sabido, la insurrección revolucionaria, salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase contra los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. Además del marxismo, de la teología de la liberación, el concepto de iglesia popular. La han precisado que no se trata de un concepto propiamente teológico, sino sociológico. Indica no una iglesia alternativa que se oponga a la iglesia institucional, sino el intento de la iglesia de integrarse en las clases populares y en la cultura popular. En Puebla habían desaconsejado utilizar este término dada la ambigüedad de la expresión. La instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación en 1984 le siguió la instrucción de la misma Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la libertad cristiana y liberación, libertad y conciencia, fechada el 22 de marzo de 1986 y hecha recién el 5 de abril. Evidencia positiva de los principales aspectos teóricos y prácticos. Deben ser leídos el uno a la luz del otro para ser comprendidos. El discurso sobre la liberación presupone el discurso sobre la libertad, en la cual hay tres secuencias: libertad, liberación y libertad. La liberación se trata del conjunto de los procesos que atienden a procurar y garantizar las condiciones requeridas para el ejercicio de una auténtica libertad humana. La libertad debe llevar al discurso sobre las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales que hacen posible el efecto ejercicio de la libertad. La libertad es un don que se hace tarea. Y en perspectiva cristiana es doble la dimensión de la libertad y de la liberación. La dimensión soteriológica, la libertad como don, y la dimensión ético-social, la libertad como tarea. La libertad como proceso. O sea, la libertad no existe sino doblemente encarnada en el individuo, donde está sometido a los determinismos del cuerpo, y en la sociedad donde no se expande sino es en y a través de las circunstancias económicas, técnicas y culturales. Las dimensiones de la liberación integral, la dimensión soteriológica y la dimensión ético-social. La dimensión soteriológica de la liberación no puede reducirse a la dimensión ético-social, que es una de sus consecuencias. La liberación es su significado primario, que es soteriológico. Se prolonga así una tarea liberadora en una exigencia ética. Y la segunda vendría a ser las condiciones efectivas de ejercicio de la libertad,
sobre los procesos históricos, sociales y culturales que hay que poner en marcha para que el discurso sobre la libertad sea creíble y concreto. La segunda instrucción resulta así positiva para la teología de la liberación, en cuanto que deja espacios abiertos para una teología de la liberación responsable. Debe distinguirse la teología de la liberación como realidad teológica de los diversos movimientos de liberación surgidos en América Latina. Sigue siendo un movimiento teológico y pastoral. Y en 1986 los teólogos latinoamericanos de la liberación han propiciado un vasto proyecto editorial, Teología y Liberación, haciendo así, editando en las principales lenguas internacionales, se presenta como una biblioteca de la teología de la liberación, en 50 volúmenes. Esto demuestra la amplitud del movimiento de la teología de la liberación, la fecundidad de la perspectiva teórica y práctica de ese modo de hacer teología, arraigado en la Iglesia latinoamericana, y el esfuerzo de profundización y de rigor de un discurso teológico que ahora se presenta con una dimensión de la teología del tercer mundo. Hasta ahí doy yo. Bueno, espero que se me esté escuchando bien. Bueno, partimos de la teología del reverso de la historia, título del tema que me ha tocado a mí. Partimos del entendimiento de que la teología de la liberación no aparece mágicamente, no es una cuestión de que un día fue planteado y se realizó y punto. Lleva todo un recorrido tanto reflectivo como histórico. En sí, comienza en el 62 hasta el 68, que es la primera fase, la fase de la preparación. No hay mucho que decir, como el mismo título dice, preparación. Se comienza a nombrar, se comienza a tener, como a resonarse en el inicio del Concilio Vaticano. Se va teniendo en cuenta algo llamado teología de la liberación, que no se está llamando así, recién va a llamarse así mucho más antes por Gustavo Gutiérrez. Después la segunda fase, la fase de la formulación, ya va tomando forma cada vez un poquito más, va teniendo más en cuenta sobre la cantidad reflectiva, la razón, esa teología que todavía no se llama teología de liberación, pero va teniendo más hincapié, que se conforma en Medellín en el 68, y desde la segunda fase, que es esta, se hace más o menos en un periodo de formulación que es muy estricto hacia varias cosas, hacia varias posturas que van teniendo. Y en este periodo lo que se va caracterizando es que se anula o se va teniendo cada vez menos todos los temas que es el cautiverio y el exilio, que no son temas menores teniendo en cuenta todo en esa época. Fueron dos momentos históricos, más allá que en sí la Iglesia tuvo metida, fueron dos hechos históricos europeos, tenemos claro eso, que después más adelante va a tener mucho más claro, europeos, donde el nombre de la Iglesia quedó muy manchado por varias cuestiones de corrupción, matanza, muy heavy, muy heavy. Entonces, bueno, se va obviando todas esas partes y va tomando más fuerte todos los temas reflectivos. ¿Mm? Y apenas fase de sistematización, ¿no? Que esto va desde el 76. Ya acá va teniendo el método reflectivo que vengo repitiendo en el repensar sistemáticamente sobre todas las cuestiones principales de la teología, ¿no? Esto es lo que va encabezado, que parte desde el 71, el querido Gustavo Gutiérrez, donde plantea toda esta cuestión de la teología de la liberación como a los pobres, ¿no? Más allá de los pobres es al contexto de la América Latina. Tomamos en cuenta que América Latina, a nivel histórico sí, a comparación europea, perdón, es mucho menor, ¿va? Teniendo ya el contacto sociocultural que los que están viviendo en América Latina. Bueno, teniendo en cuenta eso,
Gutiérrez mira, metafóricamente, todo alrededor de la cultura americana, América Latina, crea esta cuestión de la liberación como objeto de estudio y de reflexión en el pobre. Esto pesa fuerte recién en la tercera conferencia de la epistemología latinoamericana, que fue el 27 de enero del 13 de febrero del 79. Con la evangelización en el presente se va pensando en el presente y en el futuro. Siempre en América Latina. Siempre se ha estudiado toda la historia en los concilios, sobre todo el tema europeo. Bueno, ahora pega fuerte, Gutiérrez pisa fuerte con esta de la teología de liberación. Bueno, a ver, ya tenemos el nombre, que es la teología de la liberación. Y con esto nace una indignación, ¿no?, ética frente a la pobreza y la marginación de grandes masas en nuestro continente. Mucho de la realidad de este continente no se ha visto en otros. Bueno, sí, por ejemplo en África, pero lo que me refiero que lo que se compara, que después lo que voy a hablar sobre Europa, nada que ver. Entonces Gutiérrez piensa, hey, en la teología de la liberación la define como una reflexión crítica de la praxis. Y ahí lo interesante es que la teología de la liberación ya pasa de ser un tema dicho a pasar a algo más práctico, a lo que viene siendo la praxis de la teología de la liberación. ¿Cómo logramos ayudar a educar, a enseñarle la parte crítica, reflexiva a nuestro entorno, tanto sociocultural que tenemos y socioeconómico, que estamos dando cuenta que este es un continente subdesarrollado? Hay una frase muy interesante, que es: mientras tanto se ha aplicado la conciencia del subdesarrollo como efecto de mala organización del mundo, ¿no? Como ver dos mundos diferentes, totalmente desorganización total. No hace falta repetir que los hechos históricos son totalmente años históricos de los continentes, que por ejemplo Grecia con los grandes pensadores, o la conquista de Roma, o todas estas cuestiones. Claro, América Latina está, entre comillas, se dice que atrás en el tiempo. Bueno, esto, como la teología de la liberación, es en el acto primero, ¿no?, pero supuesto en una experiencia de fe contextualizada. La experiencia de fe contextualizada. Contexto, América Latina, y poniendo la fe nacida en Europa, transformándola para América Latina. Todo un trabajo que claramente hasta el día de hoy se sigue trabajando. No olvidemos que esto es planteado por Gutiérrez en el 79. Si te pones a poner fríamente, no ha pasado muchos años. Creo que muchos de nuestros abuelos incluso tienen más años que el planteamiento de la teología de la liberación. Entonces, de lo cual esto es una categoría aportada en un nuevo proyecto teológico. Ya las reuniones, ya los congresos van teniendo otra mirada, una mirada más hacia el pobre. Pero no al pobre ese que le falta le falta plata. Un poquito más sobre eso. Se trata sobre el estado socioeconómico de las personas del continente. Se trata de eso, pero la hace un poco más profunda. La hace un poco más que esas personas no saben hacer una autoevaluación a sí mismo, una autoevaluación crítica, toda una cuestión del pensar que no tienen. Entonces, eso se quiere pensar mucho en el tema de pobreza. Bueno, yo creo que ya estaría mi tema. Disculpen, ¿cuántos faltan exponer del grupo? Faltaría uno más y el tema lo vamos a hacer corto para que no sea más tiempo, de un compañero que dejó la facultad, que era de Pablo.
Bien, gracias, Diego. Bien, ahora continúo con la parte de teología y praxis. Bueno, acá lo que me llamó la atención con respecto al tema que lo planteo como un nuevo modo de hacer teología. Es importante esta parte porque va un poquito más allá, o sea, lo trabaja de una forma distinta a lo que trabaja generalmente y hace una diferenciación con la teología tradicional o académica. Este nuevo modo de hacer teología que plantea la teología y praxis de la teología de la liberación es trabajar de una forma distinta. En realidad parte de una situación concreta, ¿sí? Se para de ese lado, por eso por ahí hace un poquito el tema de lo que es fragmentario que dice ahí en el cuadro, o sea, se para sobre una realidad concreta y esta es la realidad del pobre, ¿sí? ¿Cómo vive el pobre? Desde ese lugar mira y trata de trabajar, ¿sí? Entonces va en profundidad eso y desde ahí, de esa situación que analiza, que contempla, que ve, que está en presencia, recién desde ahí va a la revelación, va a la escritura, va a la hermenéutica, ¿sí? Va a la interpretación de la escritura para que poder ser iluminada la situación en la cual viva y poder llevar una praxis, o sea, una solución, por así decirle, práctica que pueda contrarrestar esa situación en la que se está desenvolviendo o en la cual se la está contemplando al pobre, al cual también le sabe decir, utilizar el término de oprimido. O sea, mientras hay un opresor, hay un oprimido. Eso hace referencia el hecho, o sea, mientras haya pobres, siempre va a coexistir la teoría de la liberación, esta liberación que hace referencia más bien a una cuestión de salvación, lo ve desde ese lado, liberación igual salvación. Entonces el pobre necesita ser liberado y esa liberación es igual a la salvación. Y utiliza acá, que lo van a ver en el cuadro que tengo expuesto, estos 4 elementos que estructuran el discurso de la teología de la liberación, que son importantísimos, que es la previa opción del lugar social, es de donde se para el teólogo para hacer teología. Se para, analiza, observa, como yo estaba diciendo anteriormente, ese lugar, el escenario concreto, ese recorte social, o sea, un lugar social donde él se para y se pone a analizar, ¿sí? Desde ahí, desde ese lugar, comienza a hacer teología. Ese es el lugar, ¿sí? Es como el presupuesto. Después pasa el segundo elemento, por la segunda utiliza 3 mediaciones, ¿sí? Que es importante, la primera mediación socioanalítica, que es el hecho de las ciencias sociales en sí. Es importantísimo esto porque, como yo decía con respecto al tema de la nueva forma de hacer teología, que plantea esta teología de la liberación, es pararse y ver socialmente cómo vive esta franja etaria que son los pobres, cómo viven ellos, cómo están atravesados por las diferentes realidades inicuas, o sea, todo el malestar que se genera en este estrato social, ¿sí? Entonces hace un análisis previo de la situación desde ahí, ¿sí? Después de hacer este análisis, ya pasa a un segundo mediación, que es la mediación hermenéutica, que va a la escritura, hace una interpretación de la escritura para ver el tema, como yo le decía, el tema de la salvación en sí. Y esta, a ver, perdón, a ver, un segundito. Ah, bien. Hace bueno, como con respecto al tema de la interpretación de la escritura, donde va y se ilumina con la escritura para poder darle una solución a esa realidad socioanalítica que estuvo observando, ¿sí? Donde está haciendo teología. Y después pasa al último paso, que sería la mediación práctico-pastoral, que es la praxis de sugerencias pastorales, para poder solventar toda esta realidad en la cual está inmersa el pobre, ¿sí? Esta franja etaria. Y es importante que hace estos pasos que hacen diferencia con la ¿cómo se llama? Teología académica, donde va directamente a la revelación, a la escritura, y desde ahí se busca llegar al ser humano, ¿sí? Bueno, y por ejemplo,
es importante diferenciar en esta teología y praxis estas tres pilares, que es el análisis de los hechos, la reflexión teológica y, por último, la sugerencia pastoral. Así pasamos al la última parte, que es la teología de la liberación y teología europea. Ahí está Enzo. Enzo, justamente hace unos segundos me pareció que salió de Sí, profe. la videoconferencia, así que ha tenido algún problema. Bueno, entonces le paso a leer la parte del cuadro. Si bien Enzo seguramente lo va a poder explicar mejor, pero lo voy leyendo. Bueno, teología de la liberación y teología europea. Bueno, acá pusimos 8 puntos. El primero es una interpretación a todos los cristianos del mundo como testimonio profético de la Iglesia Universal. Ahí está regresando Enzo. Ah, bien, a ver. Esperamos a Enzo. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Enzo. Perfecto. No, se me... Acuérdate, Enzo, de ser breve en esta última exposición, ¿sí? Gracias. Bueno, digo, hacela directamente vos, porque parece que Enzo sigue con dificultades. Bueno. A ver, perdón. Ahí creo que ya está. Bueno, si sigo, si no se me corta, si no, bueno, voy a hacer. Dale, sí, Bueno, teología y teología europea. La teología de la europea no nace, como la comparación de la teología de la liberación, no nace del pobre o de la praxis. Nace principalmente de los ricos, que tienen ese vacío sobre la razón de ser cristiano. Hay diferencias, dos mundos diferentes, uno la pobreza y otros ricos, ¿no? Ya comenzamos de ahí, un contexto sociocultural bastante fuerte. En este contexto, de la teología de la liberación y teología europea, en este contexto nadie se puede liberar solo, sino que es un cambio universal. Viene arraigado a mucho este comentario, este punto. Se comprende que la liberación es para todos y que todos nos salvamos con la palabra de Jesús y con Dios. Entonces, nadie se puede salvar solo, se parte de ese individualismo cultural y se comienza a reflexionar sobre que todos nos salvamos con Él, ¿no? En comparación de la teología europea, que se plantea como anunciar de Dios en un mundo de adultos, la teología de la liberación se plantea como un cuestionamiento mayor, cómo hablar con Dios a quienes ni siquiera son reconocidos como hombres. Esto de los derechos, esto cuestión del sociocultural, de todo lo que vivió América Latina en su historia, es como muy fuerte que presentarle Dios a alguien que supuestamente no se lo reconoce ni siquiera como hombre, ¿no? Teóricamente todos los hombres tenemos en la liberación. Así que también otra praxis que se va rompiendo. Y para ir terminando y no hacerlo largo, acá hay una pequeña frase muy linda que los sectores sociales explotados, la raza despreciada y la cultura marginadas con el sujeto histórico de una nueva inteligencia de fe. Inteligencia de fe. Como toda esta cuestión de llegar a los otros con distintas praxis, como dijo mi compañero, distintos métodos, herramientas que se van utilizando y se van aprendiendo a base de esta teología que se le hace
a Jesús, por ejemplo, a toda esta cuestión que se le hace a esa teología, al contexto que se va estudiando para llegar y educar la fe.